Migrar, en mi experiencia personal, siento yo que no es empezar de cero, es empezar desde nuestra experiencia, esa experiencia que hemos vivido en nuestro país de origen. Pero sí es cierto que a veces eso no es suficiente, porque sí, tenemos que volver a aprender cosas nuevas en un país distinto. Y es ese momento en los que se nos hace necesario un coach para ti, tal vez que has migrado y que eres una profesional migrante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de herramientas un poco diferentes, especiales para una persona migrante que quiere volver a reintegrarse en el campo laboral aquí en Alemania. Hola, soy Lili. Durante muchos años me presenté desde mis títulos y experiencia profesional, pero la vida me golpeó en la cara cuando migré a Alemania. Lejos de todo lo conocido, me reencontré con algo que había olvidado: mi vulnerabilidad. Hoy me presento desde otro lugar. Soy mamá en entrenamiento, esposa en aprendizaje, hija en proceso y amiga dispuesta a escuchar. Aprendí, lo confieso con toda honestidad, que soltar no es fácil, duele. Y no podemos cambiar lo que sentimos o lo que pensamos de un día a otro. Eso no es real, pero sí podemos transformarlo en herramientas para vivir una vida más ligera. Quédate conmigo. Juntas exploramos muchas formas de soltar, incluso las que incomodan. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría estar juntos una semana nuevamente. Perdón, siempre yo, como ustedes saben, siempre con mi cuaderno y siempre se me cae. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada que yo la he encontrado con una de esas noticias en la Dolce Vele, sí, porque ella es una mujer coach, pero es una coach que ayuda a personas que son profesionales y que quieren volver a reinsertarse en el campo laboral. Tiene unas herramientas creativas que te pueden ayudar a ti, tal vez que estás en un proceso de creación o de reinvención para volver a encontrarte en el campo laboral o crear una nueva experiencia laboral. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a Verónica en el podcast. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Lili. Estoy muy contenta de estar acá. Ay, no, gracias a ti. Verónica, yo te presentaba al inicio como una coach bastante especial, porque utilizas herramientas básicamente que nos ayudan a quienes somos profesionales o quienes hemos tenido una carrera profesional en nuestro país de origen y queremos dar como que el salto o el cambio para iniciar un proceso laboral aquí en Berlín. Desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que es lo que más nos impacta a las mujeres o a los hombres profesionales cuando hacen el cambio para migrar a otro país? Creo que también, como dijiste en la introducción, muchas veces pensamos que al irnos y llegar a un lugar completamente nuevo donde la gente no nos conoce, que en algunas ocasiones pensamos nuestra experiencia no es válida en este contexto, o que por lo contrario pensamos tenemos esta experiencia y luego vemos ese choque cuando empezamos a aplicar a trabajos, a tratar de buscar nuestro espacio, que de pronto no conseguimos los resultados que queríamos y podemos llegar a la conclusión que, ok, lo que yo he hecho hasta ahora de pronto no se puede traducir uno a uno en este nuevo contexto. Y eso nos puede llevar también a cambiar nuestra percepción sobre nosotras mismas o tal vez a dudar que las cosas que hemos logrado realmente tienen un valor en la nueva sociedad, y que eso también se ve algunas veces reforzado, digámoslo así, a través del proceso migratorio que nos exige constantemente más, y que nos puede llevar a pensar que de pronto el problema somos nosotras cuando realmente toda la experiencia migratoria es sumamente demandante en todos los sentidos. Sí, lo que pasa es que yo tenía una amiga antes, cuando estaba estudiando el idioma alemán, que migró, pero migró para estudiar una carrera aquí. Y claro, las expectativas que ella tenía eran diferentes a las mías, porque yo llegué a Berlín, yo estudié microbiología
tengo una maestría en tecnología de alimentos y tengo estudios de administración de empresa, estudios de posgrado en administración de empresa. Cuando llegué a Berlín, meses antes de la pandemia, de la cuarentena, no pude encontrar trabajo. Y sí, me frustré, lloré, pero para ella, que venía a estudiar acá, era una experiencia nueva, era abrirse a la posibilidad de crear cosas. Y para mí era otro lugar, era otra mirada diferente. Y sí, aceptar que eras buena en tu país de origen y que aquí tienes que volver a empezar, te pega duro. Es como que una crisis de ¿y ahora quién soy? Entonces, Exacto. cómo los, no? Sí, sí, sí te da. O sea, ya no soy tan Claro, valiosa, ¿no? Ya no soy claro. tan valiosa como yo pensaba que era. Allí, cómo los acompañas tú ahí? Porque yo lo hablo desde mi experiencia, o sea, duele. Claro, creo que también se añade este elemento de qué forma venimos a un nuevo país, con qué expectativas, como tú lo dices, y también exactamente cuál es el plan. Muchas veces si una persona viene a estudiar, eh, puede ser que la transición sea un poco más suave porque hay una estructura que va a durar un tiempo y que también va a tener sus choques, pero que generalmente vas más acompañada de un grupo de estudiantes que tienen la misma experiencia que tú, con las que puedes compartir, que muchas veces también pueden ser migrantes, y que en ese tiempo en el que vas a ir estudiando, pues tú vas conociendo el resto de los elementos culturales y que con suerte cuando terminas logras conseguir un trabajo si tú metas quedarte en ese país. A diferencia de vengo directamente a buscar un trabajo y no hay mucho tiempo para hacer esa observación, análisis, ¿no? Como que cuál es la mejor forma de entrar, especialmente cuando tenemos una posición, de pronto ya estamos más establecidas en nuestro país de origen, puede ser un choque muy grande, porque si nuestra profesión es muy importante en nuestro país, y suele serlo, ¿no? Lo que hacemos profesionalmente suele ser como que una razón para estar orgullosas de nosotras mismas, si es algo que te gusta, con lo que te identificas, eh, y si de pronto estás en un nuevo contexto en el que tal vez eso no es tan valorado como en tu lugar de origen, o que de pronto por otras razones eh, te cuesta encontrar tu espacio, sí, puede ser un gran golpe también al ego, y como lo dije antes, ¿no? Como a nuestra percepción de si no es a través de mi trabajo cómo aporto valor, aunque yo pienso que no necesitamos empujarnos a aportar valor de alguna manera y que la experiencia migratoria como que te pide mucho más de lo que a veces es realista, ¿no? Tal vez en nuestros países no estamos constantemente cuestionándonos eh, nuestro valor en sociedad porque no tenemos que estar buscando un permiso de residencia y de pronto aprender más el idioma, probar que podemos ganar más dinero, al menos no en la misma manera en la que lo hacemos como migrantes. ¿Y cómo haces el acompañamiento allí? Porque em, claro, todos tenemos realidades diferentes, ¿no? Y todos migramos por una razón muy personal que no es igual. Aparte de eso, cada una de nosotras tiene herramientas emocionales que trae consigo y trae su historia, también su propia historia personal. ¿Cómo los guías ahí desde tu experiencia? Eh, porque sí, hay, es un país, Alemania es un país importante. eh, pero tienes dos posibilidades también si vienes acá como profesional. Te preparas y continúas tu carrera o vuelves a empezar. ¿Cómo haces allí el acompañamiento a una persona que dice, ay, no, no, ya, ah, ¿cómo empiezo, Verónica? Te pregunta, ¿qué hago ahora con todo esto que traje? ¿Qué hago con mi historia? ¿Cómo me puedes acompañar allí? Claro, pues empezamos viendo qué es lo que es más importante para la persona, qué es lo que yo más valoro individualmente y eso puede ser necesito
generar un ingreso para poder pagar mis gastos y la forma en la que voy a generar ese ingreso de pronto es secundario, que puede ser un caso. Para otras personas puede ser realmente quiero trabajar con la profesión con la que ya me he formado y quiero intentar ese camino primero. Entonces, en ese caso tenemos que ver cuáles son las opciones y qué costo va a tener cada camino y cuál costo me cuesta menos a mí. Es decir, de pronto una persona, por poner el caso, una abogada que suele ser una profesión que te va a requerir empezar de nuevo porque está muy ligada a lo que está pasando en el lugar en el que estás. Entonces ahí tenemos que preguntar, ¿estás dispuesta a realmente empezar de cero? Porque es muy probable que tengas que volver a estudiar la carrera, realmente saber muy bien el idioma porque es una carrera muy demandante. Y la opción B es vamos a buscar otra opción. Eso va a ser muy personal porque en muchos casos para mí, si volvemos al ejemplo del abogado, eso es lo que yo quiero hacer y no me veo haciendo ninguna otra cosa. Tenemos que ver cuál es el camino que se puede lograr y saber si realmente estamos dispuestos a volver a estudiar infinitos años y todo este tema. Muchas veces las personas ya especialmente hicieron estudios muy largos dicen, ¿sabes qué? Ya yo lo que quiero es trabajar, no quiero seguir estudiando. Entonces ver qué opciones tenemos en ese camino y cómo podemos hacer las paces con esa opción. Porque puede ser que se requiera un poco de trabajo en esa transición de, ok, voy a dejar atrás esta otra parte de mí, que no quiere decir que no es importante, pero ahora mismo lo que me interesa más o lo que me es más urgente de pronto es realmente poder tener mi estabilidad económica. Entonces, voy a trabajar en una segunda opción que me dé esa posibilidad. Entonces creo que aquí lo que hay que trabajar es poder hacer las paces a veces con ese cambio de identidad y con esa transición en la que no nos enfoquemos tanto en lo que estamos de pronto perdiendo, sino en lo que vamos a ganar con este nuevo camino. Eso me gustó muchísimo porque, o sea, sí, y yo lo hablo desde mi historia personal, que es la que conozco. este, no sé, es como que yo lo veo como que es como que honrar o agradecer a mi antigua yo y decir, bueno, lo intentamos, vamos a hacerlo diferente, o sea, vamos a empezar de cero, vamos a volver a estudiar y no, porque de alguna manera además claro, en mi caso fue difícil. Como digo, cada historia es súper particular, ¿no? Yo tengo, no sé si decirlo suerte, porque tengo a mi esposo acá y somos un equipo y trabajamos en equipo y nos ayudamos. Y él me sostiene cuando yo lo necesito. Pero en una persona que no tiene eso, es, es súper importante en ese momento sí dejarse acompañar por un coach porque es duro. No significa que sea imposible, pero es duro. Creo que concentrarnos en lo que estamos ganando nos ayuda mucho, pero también recordar cuál es la meta al final del día y de pronto a veces es, en tu caso como lo estás mencionando, bueno, nuestra estabilidad como pareja o de pronto como familia y cuáles son las metas acá y de pronto esta es la situación ahora mismo y no significa que esta va a ser la situación por siempre. Esos cambios de cómo nos hablamos, cómo queremos presentar nuestra situación, creo que también nos ayudan a estar en un estado un poco más calmado, en el que podemos ser más creativas para buscar soluciones, para buscar nuevas opciones, para pensar, ok, ¿con quién puedo conectar? ¿Con quién puedo conversar? ¿Cómo me puedo reinventar? Y una cosa que quería decir antes de que se me olvide es que también sea lo que sea que ya hayas hecho, esas experiencias también las estás trayendo a esta eh, nueva forma de enfrentar la vida en la que
le vas a agregar como tu perspectiva única, tus experiencias únicas, no tu cultura, pero también lo que aprendiste en tus otras profesiones que van a ser valiosos a lo que sea que hagas de nuevo. Y a veces es difícil verlo porque uno dice, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero siempre hay elementos que estás trayendo que son únicamente tu experiencia. Sí, sí, eso es verdad. Es que yo, y a veces, no sé, yo creo que es como que muy humano también ejercer cierta resistencia, ¿no? Al cambio, y más aún cuando hemos tenido, como tú lo dijiste en algún momento, una historia laboral relativamente buena y que encima de eso nos guste, ¿no? Y hacer un cambio. Yo me acuerdo que hace el año pasado hablaba con una invitada aquí en el podcast y yo le contaba también y ella me decía, me escuchaba, me miraba y me decía ya fuera de cámaras y me dijo, oye, qué curiosa tu historia porque trabajabas con microbios que no veías y ahora trabajas con emociones que tampoco ves. O sea, que tan, Me encanta eso. o sea, hace que tan grande no fue el cambio. Y yo me quedé pensando, y siempre me acuerdo de ella porque ni yo misma me había dado cuenta de cómo había, y claro, también ejerces resistencia. Por eso vuelvo y repito, a veces la sociedad o nosotras mismas también nos tenemos tan grabado el concepto de que tengo que ser fuerte, tengo que poder. Y nos resistimos tanto al cambio y eso hace, la resistencia genera más dolor. Por eso es que cuando ya no se puede más, acudir a un coach, si tienes la posibilidad, es súper importante para que esa resistencia, a veces el cambio no es tan duro como la resistencia que ejercemos nosotros ante el cambio. Y una parte que me gustó mucho del trabajo que tú haces son las herramientas creativas, porque sí, hay momentos en los que no podemos ponerle palabras a las emociones. O sea, sé que tengo que hacerlo, pero no quiero. ¿Cómo entra ahí el arte? ¿Cómo entra la creatividad para poder aligerar el proceso? Me gusta mucho esta pregunta. Pues en todo este tema de la identidad, yo soy diseñadora. En Venezuela era diseñadora gráfica, pero también organizaba eventos para la comunidad creativa, escribía, enseñaba. Y cuando me vine a Alemania, yo hice mi máster en diseño integrado, se llama, pero en ese momento el campo en el que era más fácil encontrar trabajo es algo que se llama User Experience Design, diseñador de experiencia, ahora estoy pensando Sí, diseño de experiencia. en español. Ya. Y bueno, yo hice mi tesis en ese tema, me especialicé en ese tema, me fue muy fácil conseguir trabajo luego de graduarme. Y estuve trabajando en eso varios años hasta conseguir mi residencia permanente. Entonces, en ese momento en el que finalmente tengo la residencia permanente, ya no tengo que hacer toda esta lista de cosas que la oficina de migración quiere que haga y que tengo más libertad de decidir lo que quiero hacer, me doy cuenta de que en la profesión en la que estaba teniendo no estaba pudiendo ser tan creativa como quería. Era una profesión que yo veía mucho más técnica de lo que era, por ejemplo, el diseño gráfico. Y ahí fue cuando empecé mi negocio, a Better Side, Fue un proceso en el que yo estaba como haciendo las paces con mi propio proceso migratorio a través de un proceso de terapia, un proceso de coaching, un proceso de introspección individual en que leía mucho sobre el tema, pero también escribía sobre el tema, dibujaba, iba también a muchos talleres creativos que estaban pasando en la ciudad y también online durante el periodo de la pandemia. Y ese proceso me ayudó mucho a organizar mi historia, pero también a editar un poco mi historia, como lo hemos estado hablando, ¿no? De qué forma quiero hablar yo, sobre cómo me vine a Alemania, sobre cómo me he desarrollado acá. Y creo que esto nos puede ayudar enormemente porque el crear, sea escribir, dibujar, hacer música, cualquier forma
de creación que tú decidas y que también es un tema un poco que muchas veces las personas están un poco nerviosas sobre hablar de creatividad porque dicen yo no soy creativa o no me veo como una persona creativa, pero realmente el acto de crear está en nuestra vida diaria, ¿no? Como ahora tú mismo estás creando este podcast, pero también el cocinar, el diseñar la experiencia de tu día, el hacer un chiste, también sí, experiencias creativas. Entonces, lo que pasa es que cuando tú decides empezar una práctica creativa que podría ser escribir, a mí me parece que es una de las opciones que es muy accesible para todas. Siempre en cuanto sepamos leer, escribir, agarrar lápiz y papel y ya no hay que saber más nada. Es un proceso en el que pasas mucho tiempo a solas, mucho tiempo contigo misma y que te da ese tiempo y espacio de escucharte y de ver qué historias estás contando. Entonces, eso te puede ayudar a expresarte incluso cuando no estás muy cómoda de pronto hablando de las emociones o de cómo las experiencias te han afectado. Porque, por ponerte un ejemplo, si yo digo que me voy a sentar a escribir sobre mi historia migratoria o sobre mi proceso de migración, de pronto esto puede sonar como que demasiado abrumante, pero podemos seleccionar primero, ok, voy a hablar sobre el primer día que estuve acá o voy a hablar sobre mi última cita con la oficina migratoria y, y te sientas a escribir como si se lo estuvieras contando a alguien en un mensaje de texto o tal vez en un email. Y luego, cuando tienes esa historia que puedes o no compartir, puedes notar qué cosas estás contando y cómo las estás contando, ¿no? De pronto, tú elegiste hablar de ciertas cosas que no te estabas dando cuenta que eran muy importantes para ti o que las estás contando de alguna forma que tal vez es un poco más, bueno, no quiero decir como positivo o negativo, pero que tal vez estás como resaltando ciertas emociones que puede ser, vuelvo a leer esto y me da mucho sentimiento, o me da mucha alegría, o me siento muy orgullosa de lo que he hecho. Si te sientes cómoda compartiendo eso, ¿no? Con otra persona que lo lea y que te lo refleje, también puede ser muy nutritivo y hacerle preguntas a esta otra persona, que siempre puede ser un ejercicio muy vulnerable porque obviamente estamos como que mostrando nuestra historia, pero por ejemplo es un trabajo muy interesante para hacer con un terapeuta, un coach o una persona de confianza con la que puedas conversar sobre esta historia y eso te ayuda mucho a conocerte mejor. Verónica, discúlpame la pregunta. ¿Eso significa que, bueno, otra vez me voy a poner a mí de ejemplo, que es lo que más conozco yo? O por lo menos eso creo. Me conozco. Este, eso significa que yo podría, o cualquier persona podría, a partir de su historia, escribirla y transformarla tal vez, o si quisiera, si sintiera, transformarla en algo tangible, como que en un pequeño cuento, en un libro. Así podría ser, o sea, empezando simplemente con escribir tu historia, claro. Obviamente, como tú le dices, si la quisieras compartir, ¿es posible que se pueda llegar hasta ese lugar? Yo creo que hoy en día todo es posible. Como estamos acá ahora mismo en este podcast y estamos conversando y estamos también generando un video, ¿no? De la misma forma, hay muchas menos limitaciones para compartir lo que tú estás creando, que tiene sus pros y contras, porque obviamente también hay muchísimo que ver y de todo un poco, pero si tú quieres escribir tu historia para compartirla, lo único que te detiene es escribirla. Creo que ahí también depende de cuál es
¿Cuál sería tu meta o tu intención si empiezas a hacerlo? Por ejemplo, hoy quiero escribir mi historia, quiero compartir sobre estas específicas situaciones que viví. Es cuestión de escribirlas y compartirlas, ¿no? Si yo quiero publicar con una editorial que de pronto es más seria, bueno, ya eso es otro proceso un poco más largo que requiere otros pasos, pero creo que hoy en día es más fácil que nunca compartir nuestro trabajo, sobre todo online. Sí, lo que pasa es que me pareció súper interesante porque es como que primero empiezas como que un tema muy personal. Quiero vaciar esta parte de mí y luego tú lo dijiste, luego lo lees, ves qué emoción te estás sintiendo, cómo viviste esa parte de tu historia, sin juzgar, ¿no? Como tú lo dices, sin juzgar si fue bueno, si es positivo o negativo, solo lo sacas. Y esa misma historia, si tú quisieras, claro, si alguien quisiera, también podría plasmarlo en un cuento, en un libro. Ah, claro, ya entiendo. Claro, por eso es que tú dices procesos creativos, porque es como que es por etapas. O sea, no es que, ah, ya, mira, ahora voy a sacar. No, es por etapas. Es primero tú saca lo que tienes allí, no lo juzgues, léelo, revísalo, qué tan bueno fue, o siéntate orgullosa de todo lo que has vivido y luego, si tú quisieras, avanzas más. Algo así es. Pues sí, para un proceso de escritura en el que quisiera publicarlo, puede ser así, pero pienso que también no hay que presionarnos a tener que compartirlo si no queremos, como también como dices, si no, al menos para mí me parece que la escritura es una herramienta muy valiosa para organizar nuestras ideas, organizar cómo nos sentimos, cómo pensamos y es un poco, es un poco, ¿cómo puedo presentarlo? Que parece un poco tonto el sentarnos a escribir todos los días un poco como las personas que llevan un diario o que escriben simplemente sobre lo que les pasa en ese momento, pero como que esa práctica de irla haciendo cada día es la que te ayuda a ir notando los patrones de cómo piensas, cómo te sientes, qué historias veo que voy repitiendo día tras día o semana tras semana, ¿no? Y tal vez, por lo menos yo he llevado diarios desde que soy niña y no tengo una práctica en la que escribo todos los días de mi vida. Hay muchas veces que escribo a diario y después por un tiempo no y luego vuelvo. Pero me ha pasado mucho que encuentro como cosas que escribí hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace poco vi en una libreta que no recordaba que tenía, en la que escribía antes de venirme a Alemania, que ya fue hace más de 12 años, y cómo hablaba sobre lo que iba a vivir sin saber lo que iba a pasar. Entonces, es muy interesante también como tener ese registro de cómo vas cambiando, cómo va cambiando la forma en la que ves el mundo y te ves a ti misma. Y, y bueno, en ese sentido no es algo que tienes que compartir ni que publicar, sino que lo haces para ti, pero que si hay algo que te ves inclinada a compartir y que sientes que puede ser tal vez nutritivo para otras personas, escuchar cómo viviste tu experiencia y que seguramente va a tener unos paralelos con las historias de los demás. Yo escribo mucho, pero yo escribo más porque escribo cuando estoy triste nada más, porque es más fácil para mí. O sea, voy a escribirle a mi mejor amiga, ven cuaderno. Y empiezo a escribir, escribir. Nunca se me había ocurrido compartirlo porque me da cosita. Pero sí me ayuda, ¿no? Me ayuda a escribir, a sacar todas las cosas que tengo. Mi hijo me dice, otra vez, mamá, chumbira, mamá. ¿Cuántos cuadernos tienes? Ya, 3, ya, y así, ya, mamá. Pero sí, claro, entiendo cuando dices, sacar, y creo que de eso se trata el proceso creativo, ¿no? Todos no somos iguales, cada uno de nosotros tiene herramientas con las que resuena más y resuena menos, ¿no? A mí se me va bien la escritura porque, no, y como te digo, yo escribo cuando estoy triste, se me va medio cuaderno, una tras otra hoja. Pero aparte de escribir, ¿qué
otras herramientas sientes tú que podrían ayudar a aligerar las emociones en algún momento de conflicto? En mis talleres, por ejemplo, incluyo diferentes actividades que pienso yo que también son más accesibles a todo tipo de personas. Muchas veces hacemos, por ejemplo, collage, que me parece que es una herramienta a la que también es muy fácil entrarle, digamos. Pero yo también pienso que, y conversamos sobre eso a veces en los talleres, todos tenemos la capacidad de, por ejemplo, dibujar, que tal vez en vez de volvernos expertas en eso, lo desaprendemos porque lo vamos dejando de practicar luego de que ya no estamos en el colegio. Pero si tú puedes dibujar un triángulo, un círculo y un cuadrado, con eso puedes crear montones de cosas. También está el tema de utilizar la misma palabra como más como un elemento ilustrativo, que de hecho lo es. Colocar las palabras en el papel de cierta forma con otros elementos del collage. Eso también nos puede ayudar a crear de una forma más libre. Y para mí esos son como que las herramientas más accesibles porque no requerimos materiales que necesitemos comprar. La mayoría de las personas tienen lápiz y papel y de pronto una revista vieja con la que puedes empezar. Pero hay muchas formas en las que puedes hacer este proceso de introspección con muchos canales. Por ejemplo, utilizando el cuerpo, si es algo que te llama la atención y que puede ser a través de recitar poesía o aprender sobre teatro o sobre improvisación, sobre stand-up comedy, por ejemplo, que a veces requieren como un proceso más guiado, pero si quieres, puedes hacer pequeños experimentos en casa, en los que solo utilizando el cuerpo también puedes practicar, como lo que acabo de decir, recitar poesía, ¿no? Buscar poemas y leerlos en voz alta. Es algo para lo que no necesitas mucho más y siempre está este tema de, ok, no sé si lo estoy haciendo bien, pero esa es la práctica, ¿no? Como empezar, ver cómo me siento, ver cómo conecto con este medio o no y decidir de ahí cómo seguir. Hablamos mucho ya de la escritura y de pronto para una persona esa no es la forma en la que quiero conectar con mi creatividad, pero hay tantas otras. Entonces, un ejercicio que a veces recomiendo es simplemente sentarse a pensar en una lista de cosas que quisiera probar, con las que quisiera experimentar, y que eso no quiere decir que me voy a volver una tejedora profesional, sino como que me llama la atención el tejer. Quisiera ver si puedo aprender un poco sobre eso y hacer una lista como de todas estas posibles formas de experimentar la creatividad y ver qué surge. Y como digo, sin mucha presión, es decir, quiero experimentar con el baile, voy a hablar con una de mis amigas que sé que es muy buena con esto, a ver si quiere ayudarme a aprender, o tomar una clase si eso es algo que nos es accesible, o ver videos sobre cómo bailar y practicar en casa, y voy a hacer eso por unas 2 semanas, unos 10 minutos todos los días y ver cómo me siento. Y capaz en el proceso aprendo que esto no es algo con lo que conecto y pasar a la siguiente, es decir, tomarlo así como un poco más un juego, un pequeño experimento, en vez de cerrarse a necesito hacer esto con una intención profesional o para ganar dinero, cuando a veces no todo tiene que tener una meta estricta con un número atado a eso. A veces podemos permitirnos jugar y ver qué pasa. Sí, bueno, ahora ya más o menos voy entendiendo, porque claro, y como volvemos al inicio, ¿no? Porque el acompañamiento que tú haces o el coach que tú haces es básicamente para personas que han tenido una experiencia laboral en su país de origen y regresan, ¿no? Claro, allí cada uno ya elige si, ok, voy a poner toda, no sé, toda mi energía en seguir manteniendo mi carrera profesional
y hacer lo que tengo que hacer para ejecutarla o necesito empezar de cero. Y claro, allí es como que, ok, ya, pero ¿cómo empiezo? Y las herramientas creativas como te sueltan, ¿no? Te permiten escribir, explorar cosas nuevas que tal vez nunca habías pensado que voy a abordar. No significa que te vas a convertirte en una, sino que eso te da la posibilidad de que tú misma, tus emociones digan, ah, mira, voy por aquí, o se te ocurre tal vez pensar, es como que, no sé, por favor corrígeme si me equivoco, es como que cuando, como tienes todas las emociones hechas bolita, hacer estas prácticas creativas te van haciendo que la emoción como que, oye, vamos a relajar un poquito, vamos a bajar la intensidad y luego vamos a decidir de una forma alineada a lo que somos ahora, a nuestra realidad ahora, a nuestro entorno ahora. ¿Algo así sirven todas estas prácticas? Bueno, de la forma en la que yo veo, en la que yo lo veo, para mí la creatividad es como que esa herramienta que nos permite, como dices, relajarnos, jugar, pero también nos puede servir para conocernos mejor en ese proceso de introspección en el que hacemos algo nuevo que tal vez no nos sentimos tan cómodos haciendo y ver cómo nos tratamos en ese caso. Ay, esto no me salió como era. ¿Cómo lo llevas, no? El aprender algo nuevo. Ay, ya no voy a intentar más esto, te frustras, te molestas, no continúas o, bueno, voy a practicarlo un poco más y ver si simplemente no es lo mío o tal vez requiere un poco más de práctica, que siempre va a ser el caso. Y eso, como lo has dicho, nos va a ayudar tanto en todo lo demás para sentirnos más confiadas en nuestra habilidad de resolver problemas, de aprender cosas nuevas, de reinventarnos, pero también para tener una herramienta que nos permita relajarnos, no buscar siempre un objetivo concreto, no pensar que la vida es nada más trabajar para ganar dinero, sino que también necesita haber un espacio de experimentación, de alimentar la imaginación y que tal vez nos ayuda con seguridad a conectarnos con nosotras mismas, pero también con otras personas a través de, por ejemplo, hacer arte juntas o consumir el arte de otras personas, que también es una forma de conectar con cómo te sientes a través del trabajo creativo de otra persona y que pasa mucho cuando nos sentimos conmovidas con una película o con una canción o con algo que leemos que nos toca mucho nuestros temas personales, aunque obviamente lo que está ahí no es exactamente nuestra experiencia. Entonces, creo que cuando venimos a un proceso de coaching y tenemos un problema que en nuestra realidad individual nos parece un problema grave, nos parece algo que necesitamos resolver y que nos sentimos muy bloqueadas, desde ese espacio es muy difícil resolverlo porque estamos tal vez estresadas, estamos apuradas, necesitamos salir de este estado que nos incomoda de una vez. Y en mi proceso suelo utilizar estas herramientas también para tratar de, no digamos distraer del problema, pero tal vez, ok, vamos a ver cómo lo podemos a través del juego o a través de tu mejor versión. También por eso es que llamé mi negocio a Better Side, porque quiero ayudar a la persona a conectar con ese espacio mental en el que somos más creativas, en el que somos más experimentales o en el que podemos resolver las cosas tal vez de ángulos que no hemos visto todavía porque estábamos tan estresadas tal vez o tan cerradas en este problema es muy grave y no puedo ver cómo salir de él. Desde un espacio un poco más relajado es más fácil resolverlo y todos podemos llegar ahí y todas tenemos esas herramientas para llegar a esas soluciones, pero necesitamos herramientas también para aprender a llegar a ese estado más regulado. Sí, me encanta. Ahora sí, me quedo. Claro, es que, no, es que lo has dicho perfecto.
Todos no tenemos la capacidad de sentarnos y meditar, ni siquiera 30 minutos, a veces ni siquiera 5 minutos. O sea, todos no podemos hacer eso. Si tienes la posibilidad de pintar ese día, de hacer un collage, quizás de ponerte a tejer algo, o sea, tan simple como pintar, tal, no sé, tal vez con figuras, triángulos, cuadrados, elaborar tu propio mandala, luego bajar, simplemente encontrar tu calma y repensar la situación. O sea, tienes como que dos cosas en una. Repensar la situación desde otro lugar, desde otra posibilidad, y encima creaste arte. O sea, me encantó. Me encantó, de verdad Exactamente. me encanta. Sí, qué bonito eso. Verónica, y cuéntanos, si alguien está escuchándonos y dice, ok, esta idea me resuena, ¿dónde te encontramos? Pues creo que la forma más fácil es visitar mi página, que es abetterside.com. Me imagino que igual la escribes y para así las personas pueden ver exactamente cómo llegar. También estoy en Instagram, tengo que confesar que no estoy muy activa ahí, pero generalmente cuando tengo novedades las comparto por ahí como a.better.site. Y también tengo un pequeño newsletter en el que pueden entrar a través de mi página web. Pero en la página están como las ofertas más recientes, los últimos talleres que estoy ofreciendo. Hago algunos en Berlín, pero también ofrezco algunos online si no vives en Berlín. Y bueno, por ahí me pueden encontrar. Ay, Verónica, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar contigo. Me ha gustado muchísimo esa mirada que le das al coaching. Eso me ha encantado. Muchísimas gracias. Solo quiero recordarles que activen la campanita y síganos en las redes sociales como Soltar Incómodamente Libre y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias, Verónica. Muchas gracias a ti.